Hola, oyentes apasionadas de la historia. Soy Diana, su anfitriona, y estoy emocionada de darles la bienvenida al quinto episodio del podcast Huellas de la Historia, con toda la energía para explorar la historia de Colombia a través de los ojos de sus presidentes. En nuestro episodio anterior hablamos de Camilo Torres y algunos líderes federalistas de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que se organizaron con ayuda de un joven venezolano llamado Simón Bolívar y que luego se unieron a los centralistas para detener la avanzada de reconquista del Imperio Español con ayuda de los realistas entre 1813 y 1814. En el episodio de hoy hablaremos brevemente de Pablo Morillo, conocido como el Pacificador, y su misión de detener las ansias de libertad e independencia proclamadas por los criollos. Sin embargo, el centro del episodio será Simón Bolívar y los primeros pasos que dio para la construcción de su perspectiva de una América independiente del yugo español. Comencemos entonces con Pablo Morillo y Morillo, nacido en Fuentes Secas, provincia de Zamora, España, el 5 de mayo de 1775. El esfuerzo de sus padres le permitió recibir una educación básica de lectura y escritura entre labores de pastoreo, pero a los 25 años se trasladó a Salamanca con el propósito de estudiar. Finalmente acepta que lo suyo no es la academia, por lo que decide enlistarse en el ejército y la marina reales. Ascendió rápidamente al cargo de sargento. Morillo quedó viudo al cumplir 30 años y desde entonces se dedicó a su vida militar, participando en batallas como la de Trafalgar, con la cual el Imperio Español unió fuerzas con Suecia, Rusia, Reino Unido, Austria y Nápoles para derrocar a Napoleón Bonaparte y disolver su influencia sobre Europa. En 1813 asciende a mariscal y llama la atención de Fernando VII, una vez reinstaurado en su corona. Por esta razón es puesto a cargo de la expedición pacificadora, como se le llama al plan de reconquista de las Américas, y junto a 10.000 hombres parte desde Cádiz en febrero de 1815 y desembarca en Venezuela en abril, listo para comenzar la retoma de territorios, mientras que otros grupos se dirigen a Montevideo para desestabilizar las nuevas naciones del sur de América, y algunos han ido alentando a los realistas de la Nueva Granada en su lucha para desestabilizar las provincias, y ordena retomar territorios desde ahí hacia el Darién, a Nueva España, si es que les quedaban recursos. La expedición de Morillo era la número 17 de 30, de las enviadas por la corona entre 1811 y 1819. En tiempos de Nariño, hacia 1813, Santa Marta había recibido ya una de ellas y Pablo Morillo aportó hombres a este proceso en julio de 1815. En este punto, Morillo muestra su lado más cruel, dando paso al régimen de terror de la expedición pacificadora. Su estrategia inicial es ofrecer la liberación de personas esclavizadas para que denunciaran o entregaran a los líderes revolucionarios. Por eso, muchos afrodescendientes e indígenas se unieron a las causas realistas y apoyaron al rey Fernando VII. El llamado pacificador comienza un proceso de fusilamiento público de los líderes que le van entregando. Nariño había sido capturado en 1814 y enviado a Cádiz a prisión, por lo que no corre la misma suerte de figuras como Camilo Torres, o Francisco José de Caldas, o Jorge Tadeo Lozano y Antonio Baraya, entre muchos más que fueron fusilados públicamente y sus familias despojadas de sus bienes y condenados al destierro. El terror esparcido por Pablo Morillo en la Nueva Granada hizo que los habitantes del territorio se rindieran pronto ante la corona, pero también hizo que muchos promotores del realismo, previo a su llegada, vieran a muchos conocidos ser asesinados y expuestos a modo de advertencia, razón por la cual rechazaron el poder del rey en secreto y comenzaron a organizar movimientos subversivos junto a sobrevivientes centralistas y federalistas. Estos movimientos serán aprovechados por la figura que se opondrá al pacificador Pablo Morillo, el libertador Simón Bolívar. Menor 8 años que Morillo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, Ponte Andrade y Blanco, nació en Caracas el 24 de julio de 1783, como descendiente de dos familias acomodadas de Venezuela.
Quedó huérfano muy joven al perder a su padre y madre por tuberculosis, quedando a cargo de su abuelo Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, quien sin embargo muere un año después. Por esta razón, son las esclavas de su familia las que se encargan de él. Hipólita se convirtió en su figura materna y Matea, unos años mayor que él, ejerce como cuidadora. Su tío materno, Carlos Palacios y Blanco, asume su custodia oficialmente y lo pone bajo la tutoría de Simón Rodríguez, con quien aprende el pensamiento ilustrado y la idea de libertad. Sus hermanos mayores se van pronto de casa y esto lo deja sintiéndose muy solo con su tío. Así que decide escaparse a los 12 años y refugiarse con su hermana María Antonia, pero ella le avisa a su tío, quien en consecuencia refuerza las tutorías con Simón Rodríguez. Nuevamente Bolívar se escapa y por eso la familia decide internarlo en el Colegio Seminario de Caracas, donde permanece 2 años hasta que su tío lo convence de volver a las tutorías con Rodríguez. Bolívar inicia su carrera militar a los 14 años, cuando es nombrado subteniente de la Sexta Compañía de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua y enviado a España, con una breve parada en México. Comparte con Murillo el quedar viudo muy joven, pues se casó en España con la caraqueña María Teresa del Toro y Alaiza, ambos a la edad de 18 años. Pero ella muere 8 meses después en Caracas de fiebre amarilla. Junto a su tumba en la Catedral de Caracas, Bolívar jura no volverse a casar, aunque esto no le impedirá tener varios romances a lo largo de su vida. En España nuevamente sigue de cerca las noticias sobre el ascenso de Napoleón, quien le produce una gran admiración y a quien ve de cerca en Francia en 1804 durante su proclamación como emperador. De Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar admiraba varias cosas, entre ellas su habilidad estratégica, su capacidad de liderazgo y de inspirar a sus seguidores a luchar, al tiempo que los guiaba con autoridad y carácter. Además, compartía sus ideas sobre libertad e independencia, sintiendo que las encarnaba en su propia persona al liderar con un gobierno fuerte y central. Además de su admiración por Napoleón, su pasión por las ideas de libertad e independencia lo llevan a unirse a una logia de masonería en 1805, donde conoció a Alexander von Humboldt, quien realizó una expedición geográfica por territorios de Venezuela, la Nueva Granada, Ecuador y Nueva España. En 1807, Bolívar decide regresar a América y regresa primero al norte del continente con 24 años de edad. Recorre Boston, Filadelfia, Washington y Nueva York, aprendiendo con admiración del proceso de independencia que habían seguido las 13 colonias norteamericanas en 1776. Durante su recorrido le llegan noticias sobre Francisco de Miranda y el movimiento de independencia que lideró en Venezuela. Miranda habría izado por primera vez la bandera amarilla, azul y roja en esta lucha y propuso el nombre de Colombia para el continente suramericano. Por estas noticias, Bolívar regresa a su tierra y es testigo de los movimientos independentistas de 1810, que se dan en el continente y que nuevamente le dan protagonismo a Napoleón, ya que es por su intervención en España que las colonias pueden declarar sus independencias. A un mes de llegar a Venezuela, se une a Andrés Bello en un viaje a Londres para solicitar ayuda a los ingleses para las independencias americanas. El viaje le permite conocer en persona a Francisco de Miranda, pero pronto descubre que tienen fuertes diferencias respecto de las relaciones con la corona española. Pero con mayores grados de autonomía. Miranda inicialmente buscó el apoyo de la monarquía española para establecer una América Latina autónoma dentro del sistema monárquico. Bolívar, en cambio, se volcó hacia posturas más republicanas y hacia la idea de una independencia total. Desde el principio hubo desconfianza entre ambos. Bolívar en algunos momentos desconfiaba de la lealtad de Miranda a la causa de la independencia. Miranda, por su parte, veía con recelo las ambiciones y métodos de Bolívar. A nivel militar y estratégico también hubo divergencias. Bolívar creía en la necesidad de una lucha más activa y decidida, mientras que Miranda en ciertos momentos adoptó estrategias más cautelosas y negociadoras.
De hecho, estas diferencias hacen que Miranda rechace la participación militar de Bolívar en el ejército independentista que dirige, pero la Junta de Gobierno de Venezuela lo obliga a recibirlo y es puesto al mando del batallón de Aragua. Así, en 1812, Bolívar dirige las campañas para la protección de presos políticos españoles en el castillo de San Felipe de Puerto Cabello, en Venezuela, y es derrotado por el ejército español al mando de Domingo de Monteverde. Miranda se rinde a las autoridades españolas en 1812, después de la caída del puerto de Cabello, generando mayor desconfianza entre Bolívar, quien es forzado a firmar el retorno de la capitanía de Venezuela al poder español. Por esta razón, en compañía de otros líderes militares, Simón Bolívar decide entregar a Francisco de Miranda al español Monteverde, quien lo envía a prisión en Cádiz con cargos de traición, pese a que su postura había sido moderada frente a la corona. Esta traición le da a Bolívar el reconocimiento de Monteverde, quien le permite viajar a Curazao y de ahí a Cartagena, en donde el 15 de noviembre de 1812 publica el Manifiesto de Cartagena solicitando el apoyo de la Nueva Granada para recuperar el control de Caracas y pone a disposición de las provincias 50 hombres para liberar el paso de Cartagena hacia Santa Fe y Tunja por el Magdalena. En el proceso, Bolívar ganó el apoyo de 500 hombres más y logró la liberación del Magdalena de manos españolas en Ocaña en 1813. Allí conoce a Francisco de Paula Santander, aunque el breve encuentro les resulta desagradable a los dos. Por un lado, Bolívar considera a Santander falto de carácter y por otro, Santander percibe a Bolívar como arrogante e irrespetuoso. La victoria en Ocaña y luego en Cúcuta le dan reconocimiento a Bolívar frente al líder de las Provincias Unidas, Camilo Torres. Ambos unen fuerzas para luchar contra el centralismo y recuperar la independencia de Venezuela, en una campaña que se conoció como la Campaña Admirable de 1813. En Mérida recibe por primera vez el apodo de El Libertador, luego de lograr la independencia de su patria, sin derrotas y el establecimiento de la Segunda República de Venezuela. Sin embargo, entre 1814 y 1815, los planes de Bolívar tienen algunos reveses con derrotas militares ante españoles que llegaron en expediciones previas a las de Pablo Morillo. Ante la adversidad, Bolívar emitió el Manifiesto de Carúpano el 15 de diciembre de 1814. En este manifiesto, Bolívar expresó sus ideales republicanos y su compromiso con la causa de la independencia. También instó a la unidad entre las provincias americanas para enfrentar la amenaza realista. El siguiente fragmento del manifiesto refleja la preocupación y desilusión de Bolívar por los procesos de reconquista españoles. Pero ¿qué ha sido de Colombia? ¿Qué es hoy Colombia? La sombra de sus pasadas glorias, la desesperación de sus presentes males. En todas partes desolación, en todas partes un silencio semejante al de la muerte, en todas partes la soledad y el abandono. En los campos reina la malicia, en las ciudades el terror, en todas partes el hambre y la peste, con el luto, la miseria y la desesperación. El espíritu está como muerto y el cuerpo como moribundo. Y así vemos a nuestro país víctima de su credulidad y su ignorancia, sin gobierno, sin leyes, sin fuerza, sin crédito y sin respeto. ¿Quién podrá sin estremecerse al ver a Colombia, que fue la primera en abrazar la causa de los pueblos del continente y en vencer a los tiranos que la oprimían, reducida ahora a esta triste situación? En el contexto de la expedición pacificadora liderada por Pablo Morillo, la situación se volvió más compleja. Morillo llega con la misión de restaurar el control español en América Latina y estableció un régimen de terror para sofocar cualquier resistencia, su régimen del terror. Luego de saber lo ocurrido con Camilo Torres y otros líderes de la independencia de 1810, Simón Bolívar se siente cada vez más acorralado y huye en 1816, listo para buscar nuevos aliados de la independencia. Y así concluimos este episodio dedicado a la llegada de Pablo Morillo y el surgimiento de Simón Bolívar como líder de América. El próximo episodio hablaremos más de sus viajes y su perspectiva de unidad para América siguiendo el ejemplo de Napoleón. Como siempre, les invitamos a leer más sobre la información entregada en este capítulo y les recordamos seguirnos en Instagram y en Twitter para mantenerse al tanto de las novedades y dejarnos comentarios que nos permitan seguir aprendiendo junto a ustedes. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos explorando las huellas de la historia.
Durante este episodio escuchamos la contradanza La Trinitaria, de autor anónimo y una de las favoritas de Simón Bolívar.